Bienvenidos a este nuevo video donde iremos explorando, como le dice el título, lo que constituye un periodo de cambios constantes, muy importantes para lo que será el devenir del siglo XX y para lo que será la comprensión del arte en ese mismo periodo. Lo primero es que hay que identificar la influencia de las condiciones políticas y culturales que en ese momento tuvieron un impacto sobre la producción artística y particularmente sobre la música formal. Hablamos de un periodo comúnmente referenciado como el periodo de entreguerras, que es el que tiene que ver con el fin de la Primera Guerra Mundial y el estallido de la Segunda. Hablamos particularmente de un lapso que se abre en 1917 y que termina en 1939. Allí tendremos oportunidad de contrastar particularidades con diferentes hechos extramusicales, casi todos ellos, para explicar precisamente la relación que tienen con la producción artística, tanto de ese momento como posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿Qué sucede después de la llamada Gran Guerra, que termina en 1917? Hemos hablado ya en otro video de lo sangrienta que fue, de la manera en la que llamó tanto la atención el uso de la tecnología con el fin precisamente de un aniquilamiento masivo de los individuos que formaban el bando contrario. Y todo esto llevó a una reconceptualización de la sociedad, de la cultura y en general de la manera en la que se estaba viviendo tanto en Europa como en el resto de Occidente y en realidad en el resto del mundo. Pero los movimientos ideológicos que podemos encontrar como determinantes posteriormente al cese de las hostilidades y la firma de la paz con el Tratado de Versalles fueron precisamente el estallido de la Revolución Bolchevique. ¿Qué sucedió entonces? El bando bolchevique aprovechó los movimientos socialistas para que una vez terminado el conflicto mundial se diese la caída de los zares y posteriormente ellos buscaran la instauración y lograran la instauración del comunismo. Tenemos que tienen unos primeros años en los que se van propiamente asentando con el dominio de Rusia y determinados entornos y territorios ajenos a Rusia que van incorporando bajo una llamada a la revolución internacional. Esto llama la atención en muchas partes porque con la rapidez en que se dio hizo pensar a muchos que en muy poco tiempo no solo Europa sino el resto del mundo iba a estar precisamente bajo el dominio del influjo socialista y particularmente del comunismo. Tendríamos una manera que se plantea en estos ámbitos muy concreta en cuanto a cómo debería de ser utilizado el arte. Tenía que ser una herramienta revolucionaria, tenía que criticar precisamente los entornos y propiciar el desarrollo de esta revolución internacional. Desde luego que esto termina por provocar movimientos de reacción. Todos aquellos que en esto no veían un ideal, sino veían precisamente un peligro. Y entonces empiezan a oponerse de manera sistemática, no solo en lo ideológico, no solo en lo parlamentario y político, sino también en lo artístico. Tendremos entonces movimientos que se estarán enfrentando, proponiendo, contradiciendo, tratando de anular o tratando de imponerse. Esto aceleró la exploración de nuevas posibilidades expresivas. Aunque hemos hablado de que nos centraremos en el periodo de entreguerras, se vuelve necesario ver algunas manifestaciones que se dieron poco antes y empezaremos con la primera de ellas hablando de Luigi Russolo. Él vive entre 1885 y 1947. Pintor, músico, constructor de instrumentos, vinculado plenamente y abiertamente al movimiento futurista. Él se encarga de elaborar una reivindicación del ruido en su obra El arte de los ruidos, publicada en 1913. Nos dice, para convencernos de la sorprendente variedad de ruidos, uno solo necesita pensar en el retumbar del relámpago, en el silbido del viento, en el rugido de una cascada. Nos llama a pensar en los ruidos animales, salvajes, domésticos y la manera en la que, insisto aquí puntualmente, nos permitamos cruzar una enorme capital moderna con nuestros oídos más sensibles que nuestros ojos, nos regocijaremos distinguir el remolinar del agua, del aire o del gas dentro de las pipas, el murmullo de los motores que respiran y palpitan con una indiscutible animalidad. Nos divertiremos orquestando en nuestra imaginación el estruendo de las cortinas metálicas de las tiendas, el bullicio de las estaciones de trenes, el trabajo con el que el metal, las brocas, las presas, las prensas, las plantas eléctricas y el transporte subterráneo tampoco deben olvidarse los novedosos sonidos de la guerra. Todo ello puede ser incorporado.
Llama con esto a fundamentar un principio nuevo para el arte musical, que ahora ya no debe de aspirar a la limpieza, a la dulzura, ni a la pureza del sonido. Porque lo que ha sucedido, nos dice, es que se han amalgamado diferentes sonidos, pero teniendo cuidado de acariciar el oído con armonías gentiles. Pero la música de hoy, dice Russolo, ha crecido en complejidad. Amalgama los más disonantes y extraños sonidos, acercándonos así al ruido-sonido. Este concepto de ruido-sonido era clasificado por Russolo en 6 categorías: los rugidos, truenos, explosiones, silbidos, soplos, murmullos, balbuceos, eran precisamente una categoría. Las voces de animales, personas, gritos, lamentos, llamadas, chirridos, zumbidos, cortes y desgaste. Todo ello tenía que ser agrupado en categorías que dieran al compositor la idea de saber cómo agruparlas y cómo formar con ello capas, estratos de acción. Lo que proponía era una liberación del arte musical. El ruido está omnipresente. Si es considerado música, nos decía, habrá un ensamble en todas partes. Por lo tanto, tendríamos un impacto estético constante. Otro de los casos que podemos voltear a ver, entre tantos que hay, es el de Walter Ruttmann, quien vive entre 1887 y 1941. Un cineasta que propuso a través de su ejercicio Wochenende, fin de semana, producido en 1930, el concepto de filme ciego. Una transgresión estética en su momento, justo cuando acaba de nacer el cine sonoro, él propone precisamente tener una obra cinematográfica que carezca de imagen. Montó para ello un equipo de grabación fílmico de sonido en una camioneta con la que se propuso recorrer Berlín. Estaciones de trenes, calles, fábricas, etcétera, se pueden escuchar en esta obra. Inspirado de hecho por Ruttmann es que el cineasta ruso Dziga Vertov hizo Entusiasmo, lo que llamó la Sinfonía del Donbass, que apareció en 1931 y que fue la primera película ucraniana rusa con sonido en donde el uso de elementos del paisaje sonoro jugaban un papel muy importante. Aquí lo que tenemos es que no renuncia a la imagen, sino que se utiliza precisamente el sonido como determinante para las imágenes que aparecerán en pantalla y para el ritmo musical, entre comillas, que intenta darle precisamente a la edición del trabajo. De aquí incluso puede rastrearse una idea que vendrá muchas décadas después, como la que John Cage expuso en The Future of Music, Credo, aparecida en 1937, donde dice: lo que escuchamos en su mayoría es ruido. Cuando lo ignoramos nos perturba, o cuando nos esforzamos por ignorarlo nos perturba, pero cuando lo escuchamos puede resultar fascinante. La siguiente parada la haremos en el caso del concepto de música concreta, propuesto por Pierre Schaeffer, quien vivió entre 1910 y 1945. Ingeniero, a la vez que músico, exploró en el estudio de la radio francesa en París las posibilidades de las tecnologías de audio que el régimen nacionalsocialista alemán, recién derrotado, había legado. Identificaba las representaciones sonoras del entorno natural como abstracciones o representaciones. Se interesó, por lo tanto, en volver a la esencia sonora natural con fines de expresividad musical. Acuñó así los términos objeto sonoro, diferente a instrumento musical, así como el término música concreta, que proponía como contrario a la abstracción que supone el uso de instrumentos musicales que solo pueden reproducir una serie de sonidos considerados musicalmente útiles. Generó para lo mismo una taxonomía de la escucha: oír, escuchar, entender y comprender. Schiffer buscó una descripción de la experiencia con el sonido por encima de cualquier interpretación de otra índole, fuera cognitiva, emocional o de valor. Da la espalda a la música en su sentido convencional y abre sus oídos a los sonidos naturales para desarraigarlos de su contexto y convertirlos en sonoridad pura, o dicho de otra forma, sonoridad concreta, de donde toma precisamente el concepto que da nombre al movimiento. La labor de Schiffer origina el grupo de investigaciones musicales, famoso GRM, que hasta nuestros días sigue funcionando. Los sonidos del paisaje sonoro se convierten en un manejo de muestras sonoras cuya fijación o registro le permite adentrarse en el mundo del sampleo, el remix o el collage.
aproximaciones estéticas que la música electrónica en general empleará hasta la fecha. Se trata, por lo tanto, de utilizar el sonido en un estado puro, pero desvinculado de los elementos que le dieron origen. Tenemos así, como escucharemos en este breve ejemplo, la sinfonía para las vías de tren. Esta es la primera parte del recorrido que nos hemos propuesto por diferentes manifestaciones que pudiéramos considerar definen el devenir creativo, conceptual, organizacional de la producción musical formal a lo largo del siglo XX. Continuaremos hablando de un tema completamente contrario al ruido y al sonido, como será el silencio, en el próximo video.